Estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta semana 19 vamos a trabajar, vamos a continuar trabajando con la competencia resuelve de problemas de gestión de datos e incertidumbre. Vamos a representar esta vez los datos de las tablas de frecuencia mediante gráficos estadísticos. Lo que hemos hecho la semana anterior, que eran tablas de frecuencia, ahora lo vamos a trabajar en gráficos estadísticos. Pero primero nos dice, representamos los datos de las tablas de frecuencias mediante gráficos estadísticos referidos al tema de estudios sobre el quechua, que es algo que veníamos trabajando la semana anterior, ¿verdad? Dice, en la semana anterior nos propusimos como reto organizar los datos de la encuesta aplicada sobre el quechua, esto en tablas de frecuencia. Haciendo uso de la matemática aprendimos a organizar la información en tablas de frecuencia, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho la semana anterior. Hemos hecho tabla de frecuencia, pero esta semana lo que vamos a hacer es representarla a través, dice, representa las características de una población en estudio mediante variables cualitativas o cuantitativas usando gráficos estadísticos para datos agrupados y no agrupados. Entonces dice, para resolver el reto desarrollaremos los siguientes pasos. Primero, reconocer la estructura y elementos que deben tener los gráficos estadísticos. El paso 2, reconocer los tipos de gráficos estadísticos. Y el paso 3, reconoce y elabora el gráfico estadístico pertinente para cada tipo de variable. Veamos, primero vamos a ver con el paso 1, reconocer la estructura y elementos que debe tener los gráficos estadísticos. Estructura y elementos de un gráfico estadístico. Código o número de gráfico. Es el elemento numérico que permite identificar al gráfico estadístico. Por ejemplo, acá tenemos gráfico 3. ¿Sí? Ahí está el gráfico. Si es gráfico 1, si es el primer gráfico, sería gráfico 1. En este caso, no, con nosotros sería el gráfico 1. Dice título, es la inscripción que se coloca después del número del gráfico, con el propósito de dar a conocer las variables y sus características contenidas en él. El título expresará el contenido del gráfico en forma ordenada, clara y breve. Entonces acá tenemos, por ejemplo, Perú, variación del porcentaje de población en el núcleo histórico Aymara. Ustedes van a colocar de acuerdo a la tabla que trabajaron la semana anterior, ¿no? Con ese título. Cuerpo del gráfico es la ilustración de los valores asociados a los datos presentados mediante los siguientes elementos: figura, escala o eje de valores y leyendas, ¿no? Es toda esta parte, lo que es el gráfico ya en sí. Acá tenemos Perú, por ejemplo, tenemos Puno, Moquegua, Tacna, y acá tenemos sus valores en los años 1920 y 1940, y acá tenemos los valores. Dice, reconoce la estructura y elementos que deben tener los gráficos. Estamos reconociendo. Cuerpo del gráfico. Puede ser figura, por conjunto de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras utilizadas en la representación de los datos estadísticos. Por ejemplo, acá tenemos una figura circular, un gráfico circular, acá tenemos barras y acá tenemos líneas, ¿no? Puede ser cualquiera de ellas. Dice el cuerpo del gráfico, escala o eje de valores, es la línea recta segmentada que representa la escala de medición a la que corresponden los datos estadísticos. La escala de valores, por ejemplo, acá está en la escala, hasta dónde va. Si es, por ejemplo, vamos a suponer que nos diga el 0,6, tiene que llegar hasta esta parte superior, ¿cierto? Esto va a ser las escalas. Escala de valores, y acá se está mostrando, por ejemplo, las escalas. No se colocan aquí y se colocan en cada uno de ellas, de los gráficos, ¿no? Cuerpo del gráfico, seguimos, leyenda. Es la descripción de la simbología utilizada y se representan con colores sombreados o tipos de línea para diferenciar conceptos a los que se refieren los datos estadísticos. Por ejemplo, zona urbana, si trabajamos con dos gráficos acá, gráfico de barras doble, por ejemplo acá tengo uno que va a ser la celeste de urbana y esta verde va a ser rural. Esta es la leyenda que nos dice que si trabajamos con dos, uno va a ser urbana y otra rural, ¿no? Acá también tenemos los colores, leyenda, sin nivel, primaria, secundaria y superior, ¿no? Esto se refiere a los niveles de estudio, ¿no? O grados de estudio, primaria, secundaria y superior, ¿no? Y está separado por colores. El pie del gráfico es la parte inferior del gráfico y comprende las notas llamadas fuente. Sirve para anotar las aclaraciones o señalamientos particulares y generales de la información. En este caso, el pie del gráfico viene a ser esto, ¿no?
viene a ser lo que es la fuente. ¿De dónde sacaron? Fuente, por ejemplo, acá dice INAI, Departamento de Investigaciones y Documentación Parlamentaria, ¿no? Tiene su título, tiene su... acá el número del gráfico, su título, aquí está el gráfico en sí, y aquí está la fuente, el pie del gráfico que viene a ser la fuente, ¿no? Vamos a reconocer los tipos de gráficos además. Ya vimos la estructura, ahora vamos a reconocer los tipos de gráficos. Tenemos el gráfico de barras. Es una representación visual de los datos utilizando rectángulos. Pueden ser horizontales o verticales, cuyas longitudes son proporcionales a las cantidades que representan las frecuencias absolutas. Por ejemplo, acá tenemos dos gráficos de barra a nivel internacional. Acá miren, aparece el título, Índice de Desarrollo del Marco Normativo para la Protección y Promoción de la Cultura de los Derechos Culturales y la Diversidad Cultural. Y aquí está, miren, acá también está su fuente, abajo en la parte inferior está la fuente, aquí están sus escalas, este viene ese gráfico de barras. Tenemos el histograma, es un resumen gráfico de la evaluación de un conjunto de datos. La naturaleza gráfica del histograma nos permite ver pautas que son difíciles de observar en una simple tabla numérica. Por ejemplo, acá dice, personas que bailan en el Festival de la Virgen de la Candelaria según edad y año. Aquí está los rangos de edad, ¿no? De 14 a 19, de 19 a 24, de 24 a 29, acá pueden estar en este caso en escala. En este caso están en un rango de 24 a 29, ¿no? Acá de 29 a 34. Podemos colocar cuando están en intervalos, las edades, por ejemplo. Tenemos los polígonos de frecuencia. Es la línea quebrada que resulta de unir los puntos medios o marcas de clase, de caras opuestas a la base de cada barra rectangular del histograma. El origen y el final de la línea en el eje con valor de frecuencia 0 para cerrar la curva. O sea, que inicia acá en 0 y debe terminar acá en 0, el polígono de frecuencia. Y estos se van colocando puntos. Por ejemplo, acá me dicen hasta este punto, voy colocando un puntito. Acá de 21,5 está por acá, coloco otro punto. De 26,5 voy colocando puntos y al final voy uniendo esos puntos. Voy colocando puntos y al final los uno. Y se forma un polígono de frecuencia. Características de este polígono de frecuencia: es una curva de distribución de frecuencias o datos continuos. Es una línea que une los puntos medio de distribución de los puntajes del histograma. Se puede construir de forma conjunta e independiente del histograma. Representa curvas de crecimiento y desarrollo, signos vitales, puntajes. El polígono de frecuencia relativa acumulada, también denominado ojiva o curva, se traza con línea continua sin tener en cuenta la frecuencia C. ¿Sí? Va subiendo, por ejemplo, va subiendo, acá sube, se mantiene estable, baja o desciende, sube y acá vuelve a descender, ¿no? Dice, reconoce en el paso 3 de reconocer y elaborar el gráfico estadístico pertinente para cada tipo de variable. Para la variable edad, dice, considero la información que se presenta en la tabla de frecuencias para la variable edad. Recuerdo que la información que se presenta en la tabla corresponde a mi encuesta. Ojo, la edad, la encuesta que trabajamos la semana anterior, eso es lo que deben trabajar ahora. A partir de la tabla de frecuencia considero el gráfico estadístico pertinente para la variable edad, que es elaborar un histograma. Entonces acá deberíamos elaborar un histograma. Nosotros tenemos esta tabla, ¿cierto? Más o menos esta tabla tenemos, y lo que nosotros vamos a elaborar es un histograma. Si se dan cuenta, ¿cuál es el histograma? Aquí está el histograma, lo que deberíamos nosotros elaborar. ¿Eh? Dice, por ejemplo, acá, reconoce y elabora gráfico estadístico. Seguimos reconociendo para la variable edad, que es lo que vamos a trabajar, se grafica en el eje X las abscisas, las clases, los intervalos de clase, y en el eje Y, que viene a ser las ordenadas, las frecuencias, los valores mínimos y máximos, los cuales se van a obtener a partir de la tabla de frecuencias que corresponde al valor de la variable. Entonces acá, valor de la variable son las edades, lo que nosotros hemos hecho en intervalos, ¿cierto? Habíamos hecho esta parte, habíamos trabajado. Y aquí vienen a colocarse las edades.
Entonces, ¿cuántos tenemos? Variable X, acá es el eje X y este es el eje Y. Dice, para calcular la altura de cada rectángulo se debe mantener la proporcionalidad entre la frecuencia de los datos en cada intervalo. Por ejemplo, acá tenemos 3, dice, la frecuencia absoluta me dice 3 y trabajamos la cantidad de personas, viene a ser 3, ¿no? Tenemos que trabajar según esto, según la proporcionalidad entre la frecuencia de los datos en cada intervalo. ¿Ya? Dice, los valores de esta variable también puedo representarlos mediante un polígono de frecuencias, para lo cual debo calcular la marca de clase en nuestra tabla de frecuencias. Si quisieran hacer un polígono de frecuencias, tendrían que calcular la marca de clase, que viene a ser la suma de los dos, ¿sí? La suma en el caso de la variable, de los intervalos de 10 a 19, sumo 29, entre 2, 14,5. Acá igual manera encuentro la marca de clase. Sumo los dos y divido entre 2. Sumo y divido entre 2. Sumo y divido entre 2. ¿Ya? Para encontrar esa parte, para poder utilizar lo que es un polígono de frecuencia. Si quiero hacer ese polígono de frecuencias, ¿qué tengo que hacer? Tengo que considerar, nuestro histograma toma los puntos medios, dice el histograma, del lado opuesto de la base de barra rectangular, y los uno mediante segmento, lo que le decía anterior, ¿no? Eso colocamos los puntos y vamos a unir mediante segmentos, ¿no? Unimos todos los puntos. El inicio al final de la línea que representa el polígono de frecuencia se ubica en el eje de las abscisas. Tiene que estar siempre en este eje, siempre iniciar y terminar en este caso. Y luego acá obtenemos el polígono de frecuencia. Aquí tenemos cantidad de personas y aquí tenemos las edades. Sí, por ejemplo, en el otro, si ustedes se dan cuenta, en este tenemos de 10 a 19, de 19 a 28, ¿cierto? Trabajamos cada uno de los intervalos, estamos trabajando. Pero si quiero hacer un polígono de frecuencia, ¿qué tengo que hacer? Saco la marca de clase, que sumo los dos y divido entre 2. Y miren cómo me sale. Estoy poniendo en el centro, en el punto centro, pero ya no estoy poniendo estos dos. No estoy poniendo, sino estoy poniendo la marca de clase ya. Estoy colocando acá la marca de clase en el centro. Y en el punto centro voy a poner punto acá, un punto acá y de ahí los uno. Todos los puntos y obtengo el polígono de frecuencia. Para la variable relación con el quecho corresponde a la primera pregunta de la encuesta. A partir de la tabla de frecuencia determina el gráfico pertinente. ¿Es un gráfico de barras o un diagrama circular? Por ejemplo, si quiero hallar la primera pregunta, con respecto a la primera pregunta, si quisiera hallar, en este caso va a ser un gráfico de barras o un diagrama circular. ¿Por qué se refiere a sí y no? Nada más. ¿Ya? Aquí tenemos el gráfico de barras. Ubico las abscisas, conceptos sí y no, acá sí y no. Y en el eje Y represento los valores porcentuales que corresponde a cada una de las categorías. Cantidad de personas. Inclusive pueden trabajar en porcentaje en este caso. Bueno, eso sería todo, muchachos y muchachas.